Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Post La Verdad. Mi nombre es Javier Ruiz y bueno, días movidos, ¿no? De nuevo mil disculpas, otra vez problemas de salud como cosa rara, pero bueno, aquí de nuevo reportándome para hablar de una cosa. Este podcast de pronto va a ser cortico, este podcast va a ser suavecito, este podcast no va a ser tan largo a pesar de los muchos sucesos que han pasado, ¿no? Se fueron ministros, se fue Alejandro Gaviria, en especial ¿no? Este ministro, el que está en educación. Problema en el Ministerio de Deporte con María Isabel Urrutia. La que era ministra de Cultura sorprendida por su salida de esa cartera. También waffles, que implantes mamarios, que... mejor dicho, muchos temas, pero hay un tema en especial que quiero hablar. Sí, ese mismo. En redes sociales últimamente había un cruce de trinos entre Gustavo Petro y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El controvertido, polémico y presunto dictador Nayib Bukele. Por pues sus visiones de frente a estos países, ¿no? El Salvador, Colombia, ¿no? Que hace poco Nayib Bukele ha sido muy cuestionado por su lucha contra las maras salvatruchas, este grupo criminal que tiene azotado desde hace mucho tiempo a El Salvador, ¿no? Digamos que las maras es una secuela de lo que pasó allá después de la Guerra Civil. En fin, todo esto hablaremos hoy aquí en Pues la Verdad. Bienvenidos a Post La Verdad, nuevamente aquí hablando de todo un poco. Y bueno, como les decía, ¿no? Ha pasado muchas cosas, que se fueron ministros, por ahí una hater de Gustavo Petro se puso a decir que es un autoritario, que no respeta los ministros, que los saca, que los echa, cuando pues... toca recordarle a esa hater que los ministerios son un cargo de libre nombramiento y remoción. Así como lo nombró, pues también se puede ir. Lo retira. Entonces, eso molestó mucho a esa hater, que anda desatada últimamente, a hater contra Gustavo Petro, y eso que supuestamente es de izquierda, y eso, en fin. Controversial de María Isabel Urrutia, que la declaró insubsistente, está ahí en problema por unos contratos que firmó antes de irse, una cosa polémica y tremenda. Ahora está en el ojo del huracán María Isabel Urrutia. Muchos dicen que ya era la primera crisis ministerial. No, es normal. Ahí leyendo análisis políticos, es normal que pues ya en cierto tiempo pues ministros se vayan. Pero hay una teoría conspirativa, la cual supuestamente dice que Gustavo Petro puso al ministro Alejandro Gaviria y lo sacó ahorita era para que no se pudiera lanzar como candidato a la alcaldía de Bogotá. Pues, como ya les dije, es teoría conspirativa. Entonces, pues, hasta que no haya una prueba así como dura, fehaciente de eso, pues, simplemente quedará en un rumor, en un chisme, en una mera teoría
conspirativa. Bueno, amiguitos, yo qué más les digo, señores. No hay tal crisis del gobierno Petro, no hay tal crisis ministerial. Se está creando como una especie de marco discursivo, el cual supuestamente estamos en crisis, que todo está mal, que las reformas están mal, que todo está abrumadoramente mal, que todo está en crisis, que todo está terrible, que todo está fatal. Y que qué desastre Gustavo Petro. Gustavo Petro no lleva ni un año en el poder. No, creo que todavía no ha llegado a los 6 meses, casi llega a los 6 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta ahora los 6 meses. Hasta ahora los 6 meses. Y a él sí le piden milagros, ¿no? A él sí le piden que ya tenía que haber transformado la salud, la educación, la seguridad, todos los temas trascendentales del país, la economía, todos los temas trascendentales del país ya los tenía que haber arreglado. Pues esto no es de milagros, esto es un proceso. Lastimosamente los que no tienen paciencia son los que antes pedían y decían más bien, pedían paciencia y decían que es que está aprendiendo. Es que pobrecito, es su primera vez, es su primer día. Sí, estoy hablando del expresidente Iván Duque. ¿Qué? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dice que sacó unos volúmenes, lo peor de todo es que volúmenes, no un libro, volúmenes de unas disque memorias selectas. Lo publicó una editorial muy famosa y muy costosa, ¿no? Villegas Editores, los libros de Villegas Editores son caribeños. Pero es que, bueno, a mí me gusta rajar de las editoriales. Ay, ¿qué pondrá ahí? O sea, ¿qué memoria selecta? Un paréntesis acá, ¿qué tendrá de memorias selectas? ¿Los 7 enanitos? ¿De qué me hablas, viejo? Colombia con P mayúscula. Sus mejores memes selectos sí le creo que sean voluminosos. Eso sí, Iván Duque fue una fábrica de memes. Ahí sí podríamos hacer unas memes selectos. Memes selectos, ¿no? Pero hay una cosa del jugo, ¿no? El jugo de naranja también. Ay, divertidísimo esto, señores. Cierro el paréntesis, sigamos. Sí, a Iván Duque sí le pedían paciencia, tiempo. Lo mismo Peñalosa, ¿no? Es que hasta ahora comenzó. No le pidamos milagros, él es gerente, él sí sabe. Entonces Gustavo Petro sí, no, a él sí no toca darle espera, a él sí no se le puede dar una espera. Más en un país que ha estado en una situación extremadamente difícil. Después de tremendo estallido social, después de lo que pasó en la pandemia, después del desastre de Iván Duque. Antes está haciendo cosas, antes, y no es por defenderlo, porque si hay que criticarle las cosas también. Como hay que criticarle lo sucedido con el hijo, ¿no? Que pues también con pinzas, porque pues ya, por ejemplo, Julito ya dictó sentencia, sentó jurisprudencia y todo del hijo de Petro, ya lo que es culpable antes de que se demuestre lo contrario, ¿no? Pues ante todo el debido proceso, ¿no? Que les molesta mucho este tema del debido proceso, a muchos y a muchas, en especial a muchas. Que hace poco, días atrás, tanto un caso mediático como otro, pues ya fue juzgado, pero eso sí no lo van a tener en cuenta y siempre les va a quedar el tema de, es que es violador, maltratador, no sé qué, no es por defender lo que simplemente dicen las sentencias judiciales. Primero el caso Fabián Sanabria y el segundo caso de Holman Morris. Cáiganos bien o cáiganos mal en los personajes, pues ellos tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Así a algunas no les guste y recurran también al populismo punitivo. Porque eso también es populismo punitivo. Culpable antes de que se demuestre lo contrario. Tenaz eso, ¿no? Pero bueno. En este caso también. Cáiganos bien o cáiganos mal, que es que el hijo de Petro, es que otra vez los delfines, no sé qué. No fueron o sea, los que atacan al hijo de Petro no fueron tan duros con los hijos de Uribe, que sí se recontracomprobó que ellos sí cometieron actos no tan santos o no tan ajustados a la ley, en otras palabras, corrupción. Pero ahí siguen,
haciendo centros comerciales, zonas francas, supuestamente hechos a pulso de sol a sol, vendiendo manillas y reciclando, ¿no? Ecoeficiencia era que se llamaba la empresa de ellos, ¿no? Esa vaina, esa vuelta. Así que, señores, si hay que investigar al hijo de Petro, que se investigue. El mismo Gustavo Petro le dijo, pues si él cometió, si él es objeto de investigación, pues lo investigue y que le haga el debido proceso. Si es culpable, pues que sea condenado. ¿Quién lo manda a meterse con gente corrupta, que es la acusación que hace la ex esposa? Aunque también hay una situación de un affair, ¿no? De una infidelidad y demás. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Esto parece de novela, ¿no? De telenovela mala de RCN, algo así, pero bueno. Pero pues bueno, lo que más me risa es Pachito Santos, ¿no? Es más, pues yo no quería poner audios hoy para agilizar un poquito el tema del podcast, pero es que ante cada hay mucha gente que está muy perdida, muy mal, muy paila y pues quieren ser muy oportunistas y volver a ser mediáticos, ¿no? Entre estos Pachito Santos, que salió en un video muy vergonzoso. Primero dio una declaración diciendo es que no ha cambiado nada, siguen las mismas corruptelas y todo. Y pues yo que recuerde, los últimos gobiernos eran muy Pachito Santos. Es más, él fue vicepresidente de 8 años de Uribe. Lo debe decir con conocimiento de causa, ¿no? Es una... ¿Cómo decirlo? Una autocrítica. Y pues se le valora a Pachito lo autocrítico. Gracias, Pachito, contigo empezó todo. Pachito es muy autocrítico, eso me gusta. Cuando dijo que eso siempre ha sido lo mismo de siempre, las mismas corruptelas, las mismas vainas, y eso que él ha sido parte del establishment, ha sido parte de gobiernos anteriores, pues él lo debe saber, lo debe saber. Vamos a bajarle acá y vamos a escuchar a Pachito. De verdad, esto es enternecedor. Es muy lindo, es muy lindo. Escuche, escuche. Hoy colombiano estás ahorita trabajando, estudiando, haciendo ambas cosas. Y llegas a tu casa y te encuentras con que el hijo del presidente Petro recibió cientos de millones de pesos y se compró un apartamento de 1.600 millones. ¿Qué sientes? ¿Esa es la Colombia que te mereces, que nos merecemos? Quiero saber qué estás sintiendo, quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero saber qué pasa contigo. ¿Trabajas, estudias, trabajas? Realmente ridículo, Pachito Santos. ¿Usted sabe qué está haciendo su hijo esta noche? No me escuela. En estos momentos. Parce. Muy vergonzoso este video. Muy vergonzoso, Pachito Santos. No puedo decir nada más. Es una vergüenza ese señor. Una vergüenza. La cara de ridículo, la cara de orto que pone en ese video. Por Dios, la cara de orto que pone. ¿Estás de acuerdo? Este es el país que nos merecemos. Este es el país que tú quieres. No me crean tan pendejo. Él, enemigo de la juventud, ¿no? Él era el mismo que decía que a los jóvenes tocaba electrocutarlos y salían a las calles a protestar. Que eso fue su debacle cuando fue director de RCN Radio, ¿no? Ay, Pachito. Esto es divertido, esto es lindo, ¿no? Estos sucesos y cómo la extrema derecha normalizaba esa corrupción, su corrupción, y pues ahora se las dan de críticos, indignados, la oposición inteligente, pero pues si son montajes, si son cosas chimbas, pues como chimbo lo que hizo la revista Cambio, el Cambio para no cambiar nada, ¿no? Que cogió un extracto del hijo de Petro y dijo, no, es que esta es la vida sabrosa y miren, no, pues yo no sabía que gastarse, ¿cómo era? 120,000, 140,000 pesos en cine era vida sabrosa. A veces uno gasta hasta más yendo a cine. De verdad, uno a veces se agarra yendo a cine y gasta de más. Antes como que le salió barata la salida de él de cine, ¿no? En fin. Novelones, ¿no? Novelones, esto lo del hijo de Petro, pues esperemos a ver qué sucede, pues tendrán que hacer las debidas investigaciones y bueno, ¿no? De aquí sí diferente, ¿no? Aquí Petro dijo, investíguelo. No es por defender al presidente, pero pues cómo se nota el cambio de cosas, ¿no? En cambio Uribe, mis hijos no tienen rabo de paja, ellos son honestos todo y pues armó todo para que no fueran investigados y pues quedó impune este tema de la zona franca y demás, ¿no? Cómo se aprovechan del Estado para sus corruptelas, ¿no?
Esa es la situación. Esa es la vaina. Pero claro, todos son iguales, que son iguales los unos y los otros. Es que los extremos, no sé qué, otra vez están con el discursito chimbo de los extremos. Y por ahí un tuitero fajardista que es un doble Fajardo, dijo el que debía haber sido presidente era Fajardo, ¿no? Pues, además Robledo también que está muy triste, ¿no? Muy pecueco, también oportunista esperando a ver. Yo creo que el Robledo más divertido es el que está buscando partidas de bautismo. A ver si Petro es costeño, ¿no? Ese es el Robledo, ¿no? Resentido, ¿no? Resentido pues después de lo que pasó con Samuel Moreno, quien hace poco falleció. Esa es la pelea de Petro y Robledo. Si ustedes no sabían, fue el tema Samuel Moreno, porque Gustavo Petro investigó las corruptelas de Samuel Moreno. Entonces Robledo se ofendió y dijo, es que se está atacando el polo. Y pues ahí empezó la disputa Petro-Robledo, ¿no? Por eso de por qué Robledo odia a Petro, por ahí es la vuelta. Samuel Moreno es la vuelta, ¿no? Bueno. Se fueron ministros, llegaron otros, pues lo de Alejandro Gaviria, creo que me gané una polla. Porque yo dije, el primero que va a salir va a ser Edwin Ivea, sí. Bueno, que salieron también Patricia Ariza y Marisabel Urrutia, pero de pronto el que más vaina fue, el que más sonado fue el tema de Alejandro Gaviria, pues. Ahora quién sabe, me imagino que será opositor a Gustavo Petro. Muchos decían que pues en lo que duró el Ministerio de Educación no es que haya hecho mucho, y pues muchos también le atribuyen su salida al tema de la reforma de la salud. Que Alejandro Gaviria, pues ustedes saben que él es un defensor del sistema actual de la CPS, sistema jodidamente terrible, excluyente, paupérrimo y neoliberal. Y bueno, ahora al uribismo se le metió la idea que las EPS son buenas y por eso salen a marchar y decir, ahora sí la EPS me salvó la vida, la EPS es buena, la EPS es lo mejor. Yo sí creo que en Colombia merita una reforma en la salud. Hay que leer la reforma en la salud para ver qué gusta y qué disgusta, ¿no? Pues tampoco acá la idea es aplaudir todo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, los más críticos a Gustavo Petro han sido los mismos que pues le votaron y lo están apoyando. Eso en aras de sano, ¿saben? Sano en esto. Los opositores simplemente son muy ridículos. Y pues como lo dije en el podcast anterior, el de la marcha uribista, pues no salen de los mismos clichés de siempre, ¿no? De libreto, de manual, ¿no? Es que es guerrillero, comunista, castrochavista, guerrillero, comunista, castrochavista, guerrillero, comunista, castrochavista. Y es que es un guerrillero. Listo. Ya esto es un rápido resumen de esto. Bueno, lo de los implantes mamarios, pues muy absurdo el comentario de Carolina Cruz, que por ahí salió. También hay otra que estaba en el olvido, ¿no? Estaba en el olvido, que era casi lo digo sin tapujos, así se me ofendan algunos, la bruta de Natalia París, porque es una bruta, es una pelotuda, diciendo que este tema de que no, entonces que si atacan a Carolina Cruz es culpa del feminismo. Eso dijo Natalia París. Queremos poner este fragmento porque, según Natalia París, el país está en peligro por culpa de las energías comunistas. Oh, esas energías que entran y ¡oh! Me llenan de furia roja para imponer la dictadura del proletariado, reclamar la plusvalía y a poner a leer todos el Capital de Marx. Así que escuchemos a Natalia París, ¿no? Entrevista que le hizo la española Eva Rey. Además, ¿no? Elogios a la fascista de María Fernanda Cabal, que quiere ser la Bukele. Ya vamos con el tema de los Bukeles, las Bukeles. ¿Estás tranquila con este gobierno? No, ¿quién está tranquilo? Estamos viviendo un comunismo, y si uno conoce un poquitico de historia se da cuenta que el comunismo ha traído ruina, miseria, pobreza. Creería que no es la solución. Hola Natalia, quiero que le cuentes a las mujeres y a todo el país cómo hiciste para superar todos los adjetivos que te han calificado a ti y a muchas mujeres que son muy bonitas y exitosas de modelaje, como si tuviera un poco cerebro, como si usara su belleza para explotarla en otros negocios. ¿Cómo hiciste para superar esas barreras?
ganarte el respeto de la gente. Señor. Qué mujer tan berraca, yo cuando la veo en las redes sociales hablando, esa mujer tan inteligente y tan berraca para hacer lo que está haciendo. Gracias por ponérmela ahí. ¿Estás tranquila con este gobierno? No. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Horrible esta entrevista, estas respuestas más bien, de Natalia París, ¿no? Ojito, ¿no? El país está bajo energías comunistas y pues... Pocón de historia, Natalia París. Debería leer más de historia. Igual pues que podemos esperar de una uribestia pura sangre. Ella le hizo campaña a Uribe, le ha hecho campaña al uribismo, pues. Y bueno, como buena uribista, por ahí tuvo un escándalo con un narco, cuyo paradero se desconoce aún porque lo desaparecieron. Ahí me imagino en disputas entre criminales, narcotraficantes y pues... Está bien olvidadita porque ni de DJ ni nada, ¿no? Además tampoco se nos va a olvidar una de sus maravillosas perlas, ¿no? Que si uno come pollo, que no hay que comer pollo porque ese pollo le echan hormonas y que esa hormona lo vuelven a uno gay. Menos mal que lee historia, menos mal que lee cositas, menos mal que sabe vainas, ¿no? De energías comunistas, ¿no? Castrochavistas, ¿sí? ¿Qué tal si no leyera? ¿Qué tal si no supiera? Parce, ¿qué tal si no supiera? Hablando de María Fernanda Cabal y esto, pues... Perdón. Hace frío aquí en Bogotá, está lloviendo aquí en Bogotá mientras grabo el podcast. Estamos acá abajo ahora, como que volvió el invierno aquí en Bogotá. Imagínense que antesitos de grabar el podcast no me imaginé que ese pasquín de extrema derecha que lo dirige una periodista muy mala le dio su portada de la nueva edición, de la nueva revista que saldrá mañana, domingo, al dictador del Salvador, al dictador millennial Nayib Bukele. El milagro Bukele, el éxito Bukele, una vaina así fue que le pusieron de título, no sé, creo que es el éxito Bukele, ¿no? Y donde lo aplauden porque supuestamente está dando rédito su lucha contra las maras. Y lo aplauden por haberle respondido, habérsele parado a Gustavo Petro. Como les dije, ellos últimamente han tenido un cruce de trinos, echándose vainazos. Es que usted, para que crea cárcel de gente facha, es que usted también, su hijo está metido en corrupción. Mejor dicho, rifirrafe va, ¿no? Según los tuiteros, que son una fuente poco creíble, el que está ganando la disputa es Bukele, porque creen que porque el que ofende más, el que peina más y demás, pues es el que va ganando la disputa y no con argumentos. Pues a mí sí me da pena que si yo voy en contravía. Me parece que Gustavo Petro está haciendo bien en responderle así al detestable de Nayib Bukele. En fin, cosas de cosas, ¿no? El cuento acá, amigos míos, es que nos están vendiendo la moto de un supuesto líder que está haciendo las cosas bien, frente a Gustavo Petro, que como les dije se está creando como un marco discursivo el cual todo está supuestamente mal, ¿cierto? Que hay crisis, que no sé qué, que sí se más, hasta por ejemplo, ¿no? ahorita les pongo el audio, ¿no? De un video que fue viral estos días, que una señora estaba mal parqueada en Cedritos, aquí en el norte de Bogotá. Llega el señor de City TV, graba la imprudencia. Le pregunto, ¿usted por qué cree que el tráfico en Bogotá está mal? Por culpa de Petro. O sea, Petro es el culpable de que ahorita esté lloviendo, está haciendo un frío en el hijo de madre. Petro es culpable de los trancones en Bogotá. Petro es culpable de muchas cosas. Pobre Petro. Todo es culpa de Petro. Bueno, en fin. Ese marco discursivo, mire lo que logra. Aunque también eso es pura estupidez. Bueno. El punto acá, amigos míos, es que este señor no merece tener buena prensa. Nayib Bukele ha tenido buena prensa porque primero es joven, segundo sabe tecnología de redes sociales o manejarlos, no es que sepa mucho. Y tercero porque, bueno, es un outsider, ¿no? Una persona que no venía de la política, algo así, y que pues obviamente derrotó a los dos partidos tradicionales del Salvador, Arena, que es el partido de extrema derecha, y el Farabundo Martí Liberación Nacional, que es el partido de izquierda, que estos dos partidos se han ido como, después de la guerra civil del Salvador, se han ido como turnando el poder, ¿no? Además de los tratados de paz, las negociaciones de paz para terminar la guerra civil del Salvador, pues fue que ahí nacieron estos dos partidos políticos, ¿no? Arena y el Farabundo Martí.
Nayib Bukele creo que fue alcalde de San Salvador. Y llegó a la presidencia, pues, rompiendo ese bipartidismo. Todo el mundo feliz, que qué chévere, que el joven y demás, entonces. Pero no ha sido tan chévere. Nos han vendido la moto de que el tipo es genial, que el tipo sí hace hospitales. Por ejemplo, antes de empezar, cuando empezó la pandemia, él hizo un super hospital en El Salvador. Todo el mundo, que vio Bukele porque hizo un hospital, y hasta bien muchos progres, ustedes progres, aplaudiendo al tipo. Y yo, si supieran de verdad quién es. Y tuve mis agarrones en redes sociales por eso. El tema es que el tipo es un autoritario. El tipo no respeta la separación de poderes. El tipo una vez metió al ejército fusil en mano a apuntarle a los congresistas que le tenían que aprobar unas reformas, unas leyes para combatir a las maras. Pero wow, Bukele es el presidente que necesita Colombia. Bukele también se ha pasado por encima de los tribunales judiciales del Salvador. Es que no respeta la separación de poderes, no respeta la rama judicial, no respeta la rama legislativa, pero es que es el presidente que necesitamos en Colombia. No es lo mismo que ustedes critican, señores uribistas, sobre el tema de Venezuela, que supuestamente Maduro es el que manda, cooptó las dos ramas del poder y son suyas, que en Venezuela no hay separación de poderes. No es lo mismo que le critican a Venezuela. Vaya. Son selectivos, o sea, separaciones de poderes, sí, pero no así. Ok. Lo más controversial es la lucha con las maras salvatrucha. Como les dije, la mara es una organización. Ahí de lo que le dio por encimita, me disculpan si de pronto me equivoco en algunos datos. No se creó en El Salvador, se creó en Los Ángeles, por salvadoreños, que pues crearon toda una estructura criminal para robos, sicariato, narcotráfico, abuso, trata de personas, violaciones, y aprovechando la situación de un país tan pobre y tan golpeado como es El Salvador, ¿no? Como ustedes saben, en los 80 hubo una guerra civil en El Salvador, finales de los 70 y la década del 80, una guerra civil terrible, fratricida, tenaz. Hay una película que se llama Voces Inocentes, la pueden ver, ahí muestran mucho de lo que era esa época en El Salvador. Que mataron a Monseñor Romero, los de la extrema derecha. Muchos crímenes, muchas masacres, muchas atrocidades en una convulsionada Centroamérica, en la cual El Salvador pues no fue la excepción. Y pues las maras fue una consecuencia, muchos dicen que fue una consecuencia de precisamente no haber solucionado mucho los problemas de desigualdad en El Salvador, sobre todo después de la guerra civil. Y pues ha habido casos de atrocidades que han cometido las maras, delincuencia, como les dije, sicariato, atentado, mejor dicho, de todo han hecho estas maras, una agrupación ultraviolenta, peligrosa, y que pues su mayor distintivo es el tema de los tatuajes, ¿no? Que se tatúan hasta donde uno más poder, ¿no? Que a propósito, pues muchas maras o integrantes de los maras han cambiado eso, o sea, para reconocer que son maras, pues se tienen que tatuar todo el cuerpo. Pero cuando digo todo el cuerpo, es todo el cuerpo. Algunos maras para disimular, o yo lo sé, pues no se tatúan todo el cuerpo o no tienen tatuajes. Son curiosidades aquí de lo de las maras, ¿no? Entonces, como es en Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no? Está. Y después pues empezaron a ver toda la creación ahí y pues y es una agrupación transnacional, ¿no? O sea, no se queda solo en El Salvador, también ha habido casos de que Estados Unidos, México, Guatemala, no, esto es una red de criminal pues para sus fechorías y demás, ¿no? Para sus fechorías y demás, ¿no? Eso es lo tenaz de esta situación de los maras. Entonces Bukele prometió que iba a acabar con las maras. Si hacemos un parangón, es algo parecido de que vamos a acabar con las guerrillas de las FARC porque los maras son los culpables de que El Salvador esté mal. Como aquí los culpables de que esté todo mal es la guerrilla de las FARC, ¿no? Hacen un parangón con la seguridad democrática. Entonces Bukele ha sido muy cuestionado por el tema de las detenciones masivas. Y algo parecido, para no decir que igual, es la seguridad democrática. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que no está deteniendo efectivamente a los maras, sino está deteniendo a gente inocente y las está poniendo a poner en tremendos procesos judiciales
acusándolos de ser de la Mara. Como acá también pasó en Colombia, que muchas personas inocentes fueron capturadas en esas capturas masivas que hacía Álvaro Uribe, el ejército y la policía. Muchas de ellas fueron juzgadas supuestamente por ser de las FARC, algunas de ellas libres, y no se les reparó. Y se les dice, no, venga, discúlpenos. Ni siquiera una disculpa. Ni siquiera una disculpa. Igualito, pero eso es lo que ya veo porque Bukele tiene admiración en estos lares, ¿no? Se volvió más mediático fue porque inauguró hace poco la prisión más grande de Latinoamérica. Una prisión absolutamente grande, absurda, grandota, en donde va a recluir a todas las maras salvatruchas. Y que ya empezaron el traslado de varios integrantes de esta pandilla, y donde pues son, dicen que han sido sometidos a malos tratos, ¿no? Y de ahí, ¿no? Hay un famoso discursillo de Bukele que se volvió viral, donde pues se nota lo peligroso que puede ser este señor frente a ¿qué? El tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, de justificar, qué sé yo, cualquier atrocidad supuestamente para combatir el crimen, ¿no? Les voy a poner acá el video, ¿no? Que, mejor dicho, fue orgásmico para los fachos. A lo bien, fue orgásmico para los fachos. Para los fachos, venga a ver aquí. Aquí les voy a poner lo que dijo Bukele, ¿no? A vergüenza, escuchen. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Vaya, menudo discurso, ¿no? Menudo discurso. Y ¿cómo justifica, digamos, que voy a violar los derechos humanos, que voy a restringir libertades, que voy a hacer porque hay gente pobrecita que está sufriendo, víctima? Mismo discurso del uribismo con la seguridad democrática, ¿se acuerdan? Es que los tales derechos humanos, decía la gente, impide que maten a estos, los maten a los de las FARC, los metan presos, ojalá los maten, ojalá no sé qué. Y bueno,
Estas derivas autoritarias siempre terminan mal. En el caso de Nayib Bukele, como les dije antes, están haciendo detenciones masivas, puede que sucedan falsos positivos y falsos positivos judiciales. Caso de Colombia, para dar la sensación de que supuestamente la seguridad democrática estaba haciendo un éxito, salieron los tales mal llamados falsos positivos. Y qué escándalo tan tremendo. A mí no se me haga raro que el dictador millennial Bukele, más adelante, vaya a salir escándalos de esa índole de que mataron personas que resultaron no ser de las maras salvatruchas, pero que hicieron toda la parafernalia para decir que sí eran. O de las detenciones masivas que están deteniendo hasta niños siendo acusados de ser integrantes de las maras cuando pues, hombre. Y no, pues, se supone que la misión de las cárceles es de la de resocializar. Porque entonces lo que están diciendo ahí implícitamente es que vamos a hacer un campo de concentración y de malas. Palabras más, palabras menos, es lo que pues uno puede entender ahí, ¿no? Tremendo esto. Menuda situación, amigos míos, y pues. Si ustedes admiran a Bukele o ustedes dicen que Bukele es lo mejor, pues revísense. Revísense porque la verdad, este señor es un personaje autoritario, un personaje que ha negociado con las maras para tener una especie de don Bernalidad a la salvadoreña, y el tipo no es un gran líder, no es un gran gobernante, es un personaje que quiere El Salvador como si fuera su finca, ¿no? Algo así como Álvaro Uribe, que pensaba que Colombia era su finca, su ubérrimo. Y pues lo venden como si fuera lo mejor, la sensación, y que supuestamente está teniendo éxitos en el combate de las maras. Porque sí, obviamente, hay que combatir este grupo criminal. Pero se le puede ganar dentro de ciertos marcos que no impliquen ilegalidades, corruptelas y demás, como lo que se le está acusando a Nayib Bukele. O peor, ser muy extremista y ponerse déspota y todo, y eso también es problemático, ¿no? Eso también es problemático. Muy problemático, porque entonces, bajo el mismo discurso de Bukele, entonces puede llegar alguien acá y justificar la mal llamada limpieza social. Es que a los pandilleros, a los drogadictos, a las prostitutas toca matarlos. ¿Eso qué derechos humanos? Ellos no tienen derechos humanos. Los tales derechos humanos impiden que no sé qué. Entonces, discursos peligrosos, amigos, peligrosos, que no deben prosperar. Desgraciadamente prosperan. Por eso mi regaño a la gente que dice ser progresista, pero aplauden a Bukele. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Acá tenemos a una Bukele, aquí en Bogotá, Claudia López, que la única diferencia con Nayib Bukele es la letra E, porque ella es Nayibe. Nayibe, hace poco, en su populismo punitivo, está siendo la más férrea opositora a una reforma a la justicia que implicaría que salgan de la cárcel muchos delincuentes o presuntos delincuentes, y que pues la idea es hacer como acá una justicia más humana, menos dura. Bueno, es lo que pues he leído ahí de esta reforma a la justicia, y pues la idea de resocializar y que el delincuente no reincida, ¿no? Pero no, Claudia López, no, hay que construir más cárceles, que eso no, que esos no, esos delincuentes no sé qué. Y pues, cuando don Andrés estaba aquí, pues la verdad que él es abogado de profesión, él una y mil veces decía, ¿por qué estas noticias no las explican bien? ¿Por qué no contextualizan bien cuando detuvieron al ladrón que hirió a una persona por robarle un celular en la estación de Transmilenio, pero después lo dejaron libre? Porque resulta que los policías a veces son muy brutos y a veces no hacen los procedimientos bien, y no le queda a la fiscalía ni nada más, o al juez nada más, que dejarlo libre por temas de procedimientos. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar, pero claro, creen que es que, de cuenta dice que llega el juez y dice, no, se me dio la gana de dejarlo salir, usted sálgase. No, eso no es tan así. ¿Por qué no contextualizan bien qué es lo que pasa y por qué se presentan estas situaciones que no deberían repetirse, pero se siguen repitiendo? Para que después salgan gente estúpida como Claudia López a decir, es que el juez deja libre al delincuente y por eso es que otra vez sale, reincide, no sé qué, toca hacer más cárceles, y más cárceles, y más cárceles, y más cárceles. Puro populismo punitivo de la Nayibe, la autoritaria Nayibe López. A todas estas, un paréntesis acá.
despreciable Claudio López con el tema del Transmilenio en la séptima diciendo que no lo iba a hacer y después que sí lo va a hacer. Y como habían unas personas de la tercera edad que estaban haciendo su protesta pacífica, no es que estuvieran ni bloqueando siquiera. Llega el SMAT y les tira gases lacrimógenos a personas de la tercera edad. Y no de cualquier zona, zonas lujosas de la séptima hacia el norte. Barrios opulentos de la séptima. Entonces, ahí la situación, ahí lo terrible, ahí lo tenaz de esta vaina de estos autoritarios. ¿Y por qué Nayib Bukele tiene tanta admiración acá? No es porque esté agarrándose con Gustavo Petro, no. Es que la extrema derecha colombiana está huérfana de referentes, ya sean nacionales o internacionales. Uribe está en decadencia. No lo he vuelto a ver así como tan mediático, tan metido. Por ahí uno que otro comentario era, pero no era como antes, como cuando era el gobierno Santos o cuando estaba Iván Duque, ¿no? Estaba más bien como algo callado, extraño, pero algo callado. Y pues los líderes de la oposición inteligente dan más risa que otra cosa, ¿no? María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Ari Zabaleta, Miguel Polo, bueno, todos estos desgraciados que no sirven para nada, dan más risa que otra cosa. Entonces vieron en Nayib Bukele la luz al final del túnel. Están huérfanos de una cabeza, de un referente. Ya les dije, ya sea nacional e internacional. Y han visto en Nayib Bukele como esa figura para tener un poquito de legitimidad, tener un poquito de notoriedad, tener un poquito de ser algo mediáticos, aparte pues de las estupideces, de las burradas que a veces publican en redes sociales, y la consabida extrapolación, ¿no? Tal es el Bukele colombiano, Cabal es la Bukele colombiana, Polo es el Bukele colombiano, no, tal es el Bukele colombiano, ¿no? La famosa extrapolación, ¿no? Como nos gusta extrapolar cosas acá, ¿no? Y pues proyectar su fascismo en este señor Bukele. Es que mire, él por ser facho está siendo exitoso en El Salvador y todo el mundo lo aplaude, supuestamente en sus sesgos de confirmación, ¿no? En sus sesgos de confirmación. Entonces hay que hacer lo mismo acá, porque si él está yendo bien allá, por ende nos puede ir bien acá si hacemos lo mismo que él está haciendo. Sí, ¿cómo no? Bueno. He ahí de lo que piensa este señor, de por qué la extrema derecha ve con buenos ojos a Bukele. Es eso. Un refrito de la seguridad democrática. Un refrito. Edulcorado por un millennial que sabe manejar Twitter. Y bueno, y eso que no hablamos del tema de las criptomonedas, ¿no? Que es una cosa tan volátil, tan tenaz y que ha puesto parte del presupuesto nacional Bukele ahí, que como que ha perdido más de lo que ha ganado en ese aspecto. Entonces pues ¡ajo de madre! Y ahí vemos a los criptobobos ahí, es que la criptomoneda y libertarados y demás. Bueno, esas nuevas razas neoliberales ultrafascistas que están saliendo últimamente, ¿no? He ahí la situación. ¿Qué hacer? Pues no, pues está haciendo bien Petro en combatir a Bukele, y pues no, pues informar mejor. Yo creo que hay mucha desinformación sobre el tema Bukele. Hay muchos periodistas, tanto de El Salvador como fuera de El Salvador, que han informado sobre que Nayib Bukele no es lo bonito que lo pintan, no es lo chévere que lo pintan, que no es tan así como lo que está pasando en El Salvador. Ha habido muchos reportajes y todo, pero desgraciadamente aquí les gusta lo fácil. Entonces, que él construyó una cárcel, qué chimba una cárcel. No hay nada más culeramente tercermundista que celebrar una cárcel, ¿no? La construcción, la inauguración de una cárcel. Es que es la más grande de Latinoamérica. Qué bien. Ok. Entonces es eso. El uribismo está huérfano de un referente y han encontrado a Nayib Bukele su referente. Puede que Nayib Bukele caiga en decadencia, no les guste, puede que aparezca otro referente, ya sea nacional, ya sea extranjero, y lo pueden cambiar. Lo han hecho los tibios. Y acá también la izquierda ha tenido sus referentes locales e internacionales, ¿no? Entonces, unas por otras. Y el extrapolar, ¿no? O sea, si El Salvador le está yendo bien así, entonces Colombia toca hacer lo mismo. No. Tenemos nuestras particularidades a pesar de nuestras similitudes. Ahí la situación. Eso es lo que pienso de lo que está pasando ahorita con
Y hay algunos que están hablando del buquelismo colombiano, ¿no? ¿Qué buquelismo colombiano? La misma mierda del uribismo, la misma mierda, con diferente nombre. Bueno, no siendo más, sigue aquí lloviendo en Bogotá. Muchísimas gracias, todos somos Pues la Verdad. Esto era lo que tenía que hablar. Qué pena, trataré de hacer los podcasts un poquito más seguido, que también me dé el tiempo, que no me moleste mucho el tema de salud. Y bueno, los quiero mucho. En otra ocasión, espero les haya gustado este podcast, mi reflexión sobre el tema Bukele y otros temas varios. Y pues bueno, los dejo. Chao, chao.